La tricolor derrotó 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista y comenzó con pie derecho su camino hasta Copa del Mundo. Pero si alguien piensa que fue un partido fácil, está muy equivocado, porque Colombia tuvo momentos brillantes, sufrió más de la cuenta y terminó encontrando la tranquilidad en la última jugada del partido. Y precisamente por eso hay muchísimo de qué hablar. Antes del Mundial había una enorme expectativa alrededor de Colombia. Después de perderse la Copa del Mundo 2022, esta generación tenía una deuda con el país. Había ilusión por ver nuevamente a jugadores como James, Luis Díaz, Daniel Muñoz y compañía compitiendo en el escenario más grande del fútbol. Pero también había una presión, porque una cosa es clasificar y otra muy distinta es demostrar que puedes competir por cosas importantes. Enfrente está Uzbekistán, una selección que ya había hecho historia incluso antes de jugar este partido. Era su primer mundial y llegaba con la ilusión de representar a toda Asia Central en la máxima competencia del fútbol. Muchos pensaban que Colombia iba a ganar con comodidad, pero Uzbekistán tenía otros planes. Desde el comienzo del partido, Colombia quiso imponer condiciones. Intentó tener la pelota, mover el balón con paciencia y buscar espacios. Uzbekistán, por su parte, salió con una idea muy clara: defenderse bien, cerrar espacios y aprovechar cualquier error colombiano. Y durante varios minutos ese plan funcionó. Colombia tenía la posesión, pero le costaba muchísimo generar peligro real. El equipo se veía un poco nervioso, quizás por la presión del debut, mientras Uzbekistán ganaba confianza con cada minuto que pasaba. Hasta que apareció uno de los jugadores más importantes de esta selección, Daniel Muñoz. Cuando el primer tiempo parecía terminar empatado, el lateral colombiano apareció en ataque y abrió el marcador. Un gol que desató la alegría de los colombianos y que además representó el primer gol de Colombia o de la tricolor en este mundial. Era el 1-0 y aparecía lo que todos esperábamos, que el partido se encaminara a lo que quería Colombia. Pero el segundo tiempo fue completamente diferente. Uzbekistán salió con muchísima agresividad, empezó a presionar más arriba, a atacar con valentía y a demostrar que no había llegado al mundial simplemente para participar. Y tuvo premio. Después de una jugada intensa llegó el empate, el primer gol de Uzbekistán en toda la historia de los mundiales. Imagínate ese momento, un país entero celebrando su primer gol mundialista, un instante que jamás olvidarán. Pero bueno, también hay que hablar de que ese gol, un poquito de culpa tiene Camilo Vargas. O sea, no te puedes comer un gol así. No. Y bueno, y mientras Uzbekistán celebraba, Colombia estaba obligado a reaccionar. Y ahí apareció la figura de Luis Díaz, porque las estrellas están para aparecer en los momentos más difíciles. Lucho recibió, encaró y definió con calidad, o bueno, esa calidad que lo caracteriza, para devolverle la ventaja a Colombia. El estadio explotó y la tricolor recuperaba el control del marcador. Era el 2-1. Una muy buena jugada, una muy buena recuperación, con un Puerta que para mí de los 3 mejores del partido sin duda. Era el 2-1, pero no era el final de esta historia, porque Uzbekistán se negó a rendirse. Los minutos finales fueron muchísimo sufrimiento para Colombia. Uzbekistán adelantó líneas, empezó a atacar con más hombres y puso contra las cuerdas a la defensa colombiana. Y cuando parecía que el empate estaba a punto de llegar, llegó una jugada increíble. Ya en el tiempo añadido, Uzbekistán tuvo una oportunidad clarísima. El disparo superó al arquero, todo el mundo se quedó sin aire y la pelota se estrelló al palo. Sí, el palo salvó a Colombia. Antes de eso, una jugada extraordinaria del Cucho Hernández, que la verdad mostró lo que es el fútbol de barrio cuando lo das todo por la camiseta. Es una jugada extraordinaria, un centro a lo Alexander Arnold y un muy buen gol de Campas que cabeceaba solo para el 3-1. Y bueno, sí, el palo al final termina salvando a Colombia. Por centímetros Uzbekistán dejó de escapar el empate. Y el fútbol, que a veces es tan cruel, respondió de inmediato. Porque mientras Uzbekistán todavía lamentaba esa ocasión, ya el tiempo se estaba acabando y el partido estaba llegando a su final. Y nada, no le dio el tiempo a Uzbekistán, casi hacía el mejor gol de toda lo que podíamos decir de lo que va del mundial y no se le dio. Al final un marcador que parece amplio pero que no refleja lo complicado que fue el encuentro en realidad, porque Colombia sufrió y mucho. Ahora bien, hablemos de lo bueno y de lo malo de cada selección,
Porque, a ver, empecemos por Colombia. Lo mejor, sin duda, fue la capacidad para reaccionar. Cuando Uzbekistán empató, el equipo no se cayó anímicamente, respondió rápido y volvió a ponerse arriba. Además, tuvo jugadores decisivos. Daniel Muñoz apareció con el gol, Luis Díaz volvió a demostrar que es la gran figura del equipo, James aportó experiencia y liderazgo, pero en el juego la verdad no aportó mucho. Y sobre todo, Colombia mostró carácter para soportar la presión del debut. Pero también hubo aspectos preocupantes. Por momentos faltó claridad en el ataque. El equipo sufrió mucho en defensa durante el segundo tiempo y hubo varios minutos donde Uzbekistán fue superior físicamente y logró incomodar muchísimo a la tricolor. Son detalles en la fase de grupos que pueden pasar desapercibidos, pero en rondas eliminatorias podrían costar muy caro. Y Uzbekistán, hay que hablar muy bien de esta selección porque sí, perdió, pero dio pelea. Jugó sin miedo, marcó su primer gol mundialista, tuvo el empate en el último minuto y dejó claro que no será un rival sencillo para nadie. Muchos esperaban una goleada cómoda de Colombia, lo que vimos fue una selección uzbeca organizada, intensa y con personalidad. Y eso cambia completamente la expectativa para lo que viene. Ahora el grupo K quedó muy interesante. Colombia empieza sumando 3 puntos, algo fundamental en un mundial, pero todavía quedan partidos muy difíciles. La tricolor deberá mejorar varios aspectos si quiere avanzar con autoridad y soñar algo grande. A ver, porque este equipo tiene talento, tiene experiencia, tiene jugadores diferenciales, pero también necesita corregir errores. Y esa es quizás la gran conclusión de este debut. Colombia ganó, cumplió con la obligación, hizo historia al regresar a los mundiales con una victoria, pero este partido dejó una sensación clara. Hay motivos para ilusionarse, aunque todavía queda mucho por mejorar y Uzbekistán, pese a la derrota, también hizo historia, marcó su primer gol mundialista, compitió de tú a tú y estuvo a centímetros de cambiar el destino del partido. Así comienza este grupo K, con Colombia celebrando, con Uzbekistán ganándose el respeto del mundo y con una pregunta que desde ya empieza a rondar la cabeza de todos los colombianos. ¿Será este el Mundial de Colombia? ¿Será este el Mundial en el que Colombia vuelva a sorprender al mundo? Lo veremos.